hicimos al principio, pues nada más eran como unas cuestiones, dijimos algunas definiciones, acuérdense que visitamos los filtros EPA, qué querían decir, qué significaban, los componentes que tenían, la clasificación que tenía. Recuerden que decíamos que había una clasificación europea y una americana. Luego hablábamos de qué era el flujo laminar, los equipos de flujo laminar, la bioseguridad. Bueno, todo eso lo vimos así como muy, pues es justo lo que nos toca ver, ¿sale? Ahorita vamos a entrar precisamente a todo esto, lo que son los filtros CEPA, el flujo laminar, las cabinas de bioseguridad. Por eso es que el otro día vimos un poquito por encima todo lo que tiene que ver con esto, ¿sale? Pero claro, obviamente pues lo hicimos muy por encima y ahora lo que nos toca ya es verlo un poco más en detalle, ¿sale? Veo que Cristian ya se nos unió también para que lo etiquete. Perfecto, muy bien. Entonces, pues eso es lo que hoy vamos a ver, ¿sale? Hay muchas diapositivas que son como dibujos de cómo son los filtros. Entonces, este bloque tiene 93 diapositivas. Alguien podría pensar que es muy largo, pero hay muchas diapositivas que realmente son como para ilustrar, son ilustrativas y entonces no es como tal un bloque que sea tampoco tan extenso. Prácticamente vamos a estar hablando constantemente de lo mismo, de lo que son los bloques, de lo que son los filtros EPA, de lo que son las cabinas de seguridad. Vamos a volver a tocar lo que era la bioseguridad, los 4 niveles de bioseguridad que había, cómo están constituidos los filtros EPA, qué es lo que tienen, además del papel corrugado que ya habíamos visto, ¿sale? Bueno, entonces vamos a estar un poquito alrededor de todo esto, ¿sale? Entonces, lo que vimos el otro día, pues es un poco una parte introductoria. Entonces, realmente, pues ahora es cuando ya entramos en sí en el tema. Por eso les decía el otro día que ahí lo íbamos a dejar, porque ahora ya nos toca entrar realmente en lo que es, pues lo que vimos el otro día más por encima, ahora sí ya un poco más en profundidad, ¿sale? Bueno, obviamente, para hablar de lo que es la filtración esterilizante de los fluidos, empezamos a hablar un poco de la historia. La historia de esta filtración de los fluidos comienza más o menos a inicios del siglo XX. Empiezan a ver que a escala industrial hace falta a ciertos, pues filtrar algunos que son fluidos y que hay cosas que son sensibles al calor. O sea, porque de algún lado nace la necesidad de tener filtros. Digo, si todo fuera tan fácil como esterilizar por el calor, como siempre, no, pues mételo a la olla, ¿no? O a la flama, o al calor seco, ¿no? En lo que es una estufa de esas de convección que tienen temperaturas bastante fuertes, pues claro, pues todo sería fácil. Pero, ¿qué pasa? Que hay materiales, ustedes que además están en una carrera pues, de QFBs o de farmacobiólogos o de farmacia, como es el caso de ustedes, bien que saben que los medios de cultivo, algunos se pueden hasta coagular, o sea, no son aptos para meterlo en una olla. ¿Por qué? Por muchas razones. O porque tienen algún aditamento que puede, obviamente, quedar destruido, como es el caso, por ejemplo, de un antibiótico, o si le añaden, pues no sé, algún tipo de proteína que no aguanta el calor, pues entonces no sirve ese medio de cultivo. Hay medios de cultivo que tienen bastante glucosa en una cantidad considerable y la glucosa, que no es otra cosa más que el azúcar, pues ustedes saben que con el calor se carameliza. Entonces, pues hay algunos medios de cultivo que no toleran y no soportan la esterilización por calor. Entonces, ¿qué hacemos ahora si tenemos que esterilizar algo así? Y el calor no está en esos momentos, no es el medio adecuado porque sabemos que va a chafear nuestro medio de cultivo. Bueno, pues entonces, por eso se generó la necesidad de tener filtros, ¿vale? Es un método que nos asegura, en algunos casos, la esterilización es bastante bueno, pero ya vamos a ver cómo y cuándo, ¿sale?
Comienza lo que es la filtración industrial. En los primeros intentos se utilizaron cilindros de porcelana y les estoy contando la historia que viene ahí. En 1915, Schmittner utilizó placas de amianto y celulosa, anticipando el uso de lo que son los filtros prensa. Aquí pueden observar algunos materiales, ¿sale? Que pueden ser, pues, en cierta forma filtrantes. Luego, Zsigmondy en 1914 y 1918 comenzó con ensayos de membrana, ya que tuvieron cierto desarrollo a partir de 1929 en Göttingen, Alemania. El uso de lo que son las placas de amianto, celulosas en filtro prensa, siguió en aplicación hasta el 75, pero después se prohibió porque ustedes ya bien que saben que el amianto es cancerígeno. Entonces, antiguamente incluso muchas de las casas en las paredes se metían placas de amianto, ¿sale? Eso como para aislar tanto del calor como del frío, ¿sale? Entonces era muy utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos para el frío, pues las paredes estaban a veces forradas de placas de amianto, hasta que se descubrió que mucha de la gente que vivía en esas casas pues empezaba a contraer cáncer de pulmón y no entendían la razón hasta que se hizo un estudio y se comprobó la relación directa entre el estar en un ambiente de amianto con el desarrollo de cáncer. ¿Sale? Entonces, bueno, pues se retiró de lo que es el uso normal. Las placas de amianto tienen la ventaja de ser esterilizantes por estar constituidas por fibras son muy finas con una alta carga electrostática positiva. Luego tenemos lo que son filtros de profundidad. Vamos a ver ahorita una especie de, como una clasificación, ¿sale? Sabemos que en las clasificaciones pues se puede clasificar de una manera o de otra y bueno, pues entonces ahorita van ustedes a ver que hay clasificaciones como esta que le llamamos filtros de profundidad. Son aquellos filtros donde la retención de partículas resulta que no se hace en el exterior, sino en el interior. Por eso se llaman de profundidad, ¿sale? Porque se filtra en lo profundo. Son fibras que están entre sí depositadas, como entrecruzadas, como lo pueden ver aquí, que están como entrecruzadas así al azar, y se mantienen. Rosa ya se nos unió, ya la vi. Dale. Consisten en fibras que están entrecruzadas al azar, como decía, y se mantienen unidas por medio de adhesivos o fusión o entrecruzamientos. Luego hay huecos que van quedando entre esas fibras que están entrecruzadas, que es por donde obviamente se filtran las cosas, ¿sí? Esos son como poros. La deposición al azar de estas fibras que se van colocando entre sí da como resultado, pues obviamente, una forma de poro. ¿Sale? Dependiendo cómo se van intercruzando, pues el poro va a ser más grande o va a ser más chiquito. Estos filtros tienen el potencial de desprender fibras, incluso cuando aumentan las presiones diferenciales, y las irregularidades en el manto de fibras reflejan dispersión hechas al azar. O sea, estamos hablando de los pros y los contras. Aquí lo tienen, esta es la figura 4 y esta es la figura 5. En el 4 se observa un filtro que es cilíndrico de polipropileno, o sea, está hecho obviamente ya aumentado, donde las capas que se van poniendo sucesivas van teniendo poros que se van sucediendo de mayor a menor. Aquí los poros son más grandes, después son más chiquitos, obviamente. Entonces las capas externas pues van a ser como si fuera un prefiltro, entonces prácticamente todo se va a ir filtrando, pero claro, poco a poco se va a ir reteniendo porque el filtro lo que va teniendo es cada vez un poro más chiquito, más chiquito, más chiquito y más chiquito. Entonces obviamente cuanto más profundo esté el filtro, a mayor profundidad, obviamente el filtrado va a ser mejor, por eso son filtros de profundidad. ¿Sale? Porque en el exterior están las capas, digamos, con poros más grandes que filtran poco, y en lo profundo están las capas donde los poros son más chiquitos y entonces esos filtran mejor. En la imagen que está en verde, que es la figura 5, ya no se ven estos poros cilíndricos, pero funcionan como un filtro absoluto que depende del efecto tamiz o de la intercepción directa como un mecanismo de retención. Eso es lo que nos dice, ¿sale? No está como aquí en capas, sino que es todo uno, es un filtro absoluto. La membrana plástica también, que es lo que tienen aquí un poquito en la imagen de arriba, es un material también bastante usado en lo que es la filtración.
fina y ultrafina, sobre todo en los procesos que se deben de retener los microorganismos. Las diferencias de permeabilidad están relacionadas con lo que es la simetría de los poros, obviamente. Normalmente suelen ser membranas de colodión y membranas de microfilamentos inorgánicos, que son estos que tienen aquí. Otra vez, las membranas de microfilamentos inorgánicos. Aquí tienen membrana de lo que es nylon y esta es membrana de teflón. Entonces se dan cuenta que a microscopía la forma que tienen esas redes tridimensionales que están tejidas formando los huecos, obviamente van cambiando, ¿sale? Son diferentes, ¿sí? Luego tenemos, bueno, esos son los de profundidad, ahora tenemos los de superficie. Pareciera que de superficie quiere decir que se filtra todo en la superficie. Bueno, pues no es así. Son aquellos donde la retención se hace sobre todo en el interior. O sea, vienen siendo los de profundidad, pero la diferencia es que no tienen varias capas como lo tenían los de profundidad. Estos son normalmente, obviamente da confusión, como dice aquí el nombre de superficie genera confusión, porque uno pensaría que la filtración se hace en la superficie, pero no es así, porque hay retención todavía mayor en el interior, ¿sale? Y eso es porque el tamaño del poro se va estrechando o también por fenómenos de atracción superficial que se puede decir también, ¿sale? El único ejemplo de filtro de superficie suele ser tamiz, pues su espesor es bastante despreciable comparado con lo que es la separación entre mallas, ¿sale? Aquí lo pueden tener, cómo están entrelazadas, esto es lo que es la malla metálica, ¿sale? Lo que es como un tamiz, se van entrecruzando y obviamente pues las partículas van a quedar retenidas en lo que es, obviamente en la superficie, pero también cuanto más vayan profundizando, porque obviamente se van a ir encontrando diferentes poros, ¿sale? Entonces, obviamente, en este caso, pues también va ocurriendo tanto en la superficie como como en el interior, ¿sale? Bueno, ¿qué hay de los mitos y verdades sobre las membranas? Bueno, se escuchan cantidad de cosas, por ejemplo, todo producto que pasa filtrado o que está filtrado por un filtro esterilizante está necesariamente estéril, ¿verdad o mentira? ¿Qué piensan ustedes? Todo lo que está pasado por un filtro esterilizante será necesariamente estéril, ¿verdad o mentira? ¿Qué pueden decirme? ¿Verdad? ¿Verdad? Debería, ¿no? En teoría, sí le apuesto a que sea verdad siempre y cuando el procedimiento sea el adecuado. No sé si ustedes han enfrentado a lo que son los filtros, que a veces le ejercemos ligera presión con un émbolo. ¿Sí han hecho el filtrado de esa manera, con filtros chiquitos? Sería el de carpeta, ¿Perdón? el filtro de carpeta que se le mete el disco y ya con la jeringa se empieza a filtrar. Exactamente, sí, suelen ser normalmente disquitos, suelen ser discos como redondos o a veces tienen, sí, 25, 30 milímetros de anchura y se meten, como dices, en un portafiltro y luego se le aplica, bueno, se colocan lo que es el portafiltro en la jeringa y le aplicamos con el émbolo, bueno, metemos el líquido que queremos filtrar y le aplicamos cierta presión. Bueno, se los comento porque es clásico y a todos nos ha pasado, incluyéndome, que al principio, por querer aprovechar el filtro, ¿qué pasa cuando vemos que ya no baja a la misma velocidad que bajaba al principio? O sea, si ustedes empiezan a ver que nada más lo ponemos y hasta muchas veces hasta cae solito, ¿no? O sea, empieza a filtrar y empieza a filtrar solito. Pero pasa cierto tiempo. ¿Y qué va pasando? Que ya eso ya no filtra tan bien y ya empezamos a sentir que necesitamos aplicarle cierta presión. Bueno, ¿qué pasa si yo, en plan brusco, agarro, le meto el émbolo hacia abajo y le pongo toda la presión del mundo para que filtre? ¿Qué va a ocurrir? Puede que no se filtre correctamente, que pasen agentes microbianos.
¿Por qué? ¿Qué es lo que le puede pasar al filtro? ¿Se puede romper? Exactamente, Puede abrir exactamente. los La compañera filtros. dice bien, cuando uno al émbolo le aplica una presión demasiado fuerte, el disco se rompe y entonces adiós esterilidad. Alguien podría pensar, pero todo el líquido pasó. Sí, pero pasó por un filtro que ya se rompió, ¿sale? Que lo forzamos. Entonces, el punto número 1, que todo producto filtrado por un filtro será necesariamente estéril, sí, si el procedimiento se hace de forma adecuada. Es decir, si en ese momento nos damos a la tarea de cambiar el filtro, de ponerlo por otro estéril, que seguramente tendremos que cambiar hasta el portafiltro, con todo cuidado, ponerlo en la estufa, en la campana, para que efectivamente sea un proceso lo más limpio posible, ¿sale? Entonces, por eso digo, sí debe de ser verdad si el procedimiento se hace de la forma correcta. Si por X y Z nosotros aplicamos más fuerza de la debida, más presión de la debida, o el filtro se satura, pero a nosotros nos vale, sí porque sí, o el filtro no está bien colocado y hay un huequito entre el portafiltro y el filtro, por ahí se cuela el líquido que obviamente no va a estar estéril. Entonces, sí, si se cumple adecuadamente el procedimiento, no si el procedimiento ha sido inadecuado, ¿sale? Entonces, como todo tiene su parte cierta y su parte que no es tan cierta, ¿vale? El filtro esterilizante es eficiente independientemente de la carga bacteriana, ¿cierto o mentira? ¿Verdad o mentira? O sea, no importa la carga, si hay mucha carga, filtra igual, ¿sí o no? No, mentira. Mentira, exactamente. Mentira. Mentira. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos mucha carga bacteriana, el filtro lo primero que va a ocurrir es que se va a saturar. Entonces, es lo primero que les estoy comentando. En ese momento, tenemos que ser lo suficientemente audaces para retirar el disco y colocar uno nuevo, ¿sale? Por eso les digo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿sale? El filtro esterilizante tiene todos los poros iguales de 0.2 micrones. Bueno, si estamos hablando de filtros de 0.2, claro. ¿Todos son del mismo tamaño de poro? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Sí, verdad. Eso lo vamos a ver, no sé si una o dos diapositivas más adelante, creo. Pero incluso aquí lo pueden ya vislumbrar, que el concepto es de que efectivamente tenían poros perfectos y tamices perfectos con un tamaño todo similar, pero resulta que no todos los poros son iguales. Muchas veces la membrana, obviamente, pues nosotros la vemos uniforme, pero si la viéramos a microscopía, todos los poros que tiene la membrana no son idénticos. Entonces, ¿habrá poros más grandes de 0.2 micras? Sí. ¿Habrá poros más chiquitos de 0.2 micras? Sí. Lo que hacen es sacar el promedio de tamaño de poro, ¿sale? Entonces, lo que dice aquí, ninguna de estas membranas tiene poros o capilares perfectos de ese tamaño, aunque muchos pueden tener tamaños inferiores o similares, pero no iguales. O sea que pueden estar muy cerquita del 0.2, sí, pero que todos los poros sean de 0.2, no, eso no es verdad, ¿sale? Ahora, todo filtro de 0.2 micrones es esterilizante. Determinación de esterilizar de los filtros por la Food and Drug Administration. ¿Es cierto o no? Pues otra vez va de la mano con el punto 1, ¿no? En teoría, si a ti te están ofertando un filtro que es esterilizante y que te va a prometer que efectivamente tu filtración va a ser buena, pues obviamente, pues sí, sí va a ser esterilizante. Pero no quiere decir que todos los filtros tengan que ser esterilizantes, ¿sale? ¿A qué vamos? El filtro en sí no es que sea esterilizante. El filtro te va a hacer un proceso de filtración y el procedimiento, si se hace bien, es el que te va a garantizar la esterilización, no el filtro como tal. O sea, el filtro es como el instrumento, pero lo que hay que llevar adecuadamente bien es el procedimiento. Porque si el filtro es todo lo bueno que ustedes quieran, pero el procedimiento se hace mal,
pues el procedimiento va a salir mal y entonces no vamos a tener la esterilidad tal y como nos lo habían asegurado, ¿sale? Entonces, ese punto número 4 queda un poquito, al igual que el punto 1, de la mano con que hace falta un procedimiento adecuado. Ahora, ¿cualquier filtro esterilizante disponible en el mercado es aceptable? Pues sí, si te pasa todas las garantías de que ha pasado con los controles de calidad famosos, ¿sale? Pero eso lo podemos encontrar en cualquier cosa. Ahorita, por ejemplo, es lo mismo que pasa con las mascarillas, ¿sale? ¿Todas las mascarillas son igualmente efectivas? No. Ya creo que hemos aprendido más de mascarillas que de filtros, ¿sale? Pero la mascarilla no deja de ser un filtro. De hecho, es filtrante. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que filtre el aire, ¿sale? Bueno, ¿todos son iguales? ¿Todo lo que está en el mercado es aceptable? No, ¿sale? Y entonces existen pruebas que obviamente nos determinan cuál es la capacidad de filtros a filtros, ¿vale? Bueno, obviamente esto va de la mano con que hay que hacer ensayos de eficiencia. Los filtros tienen que basarse en estos ensayos para saber qué tan adecuados son. Entonces se hacen ensayos con soluciones acuosas, suelen ser ensayos destructivos, usando nada más lo que es la evaluación de la eficiencia de filtros de membrana, en el cual se hace una suspensión de bacterias y las membranas, bien sean de 0.2 o 0.22 micras de tamaño de poro, se ensayan con lo que es la bacteria que tiene más chiquito tamaño. ¿Cuál es? La que ustedes tienen ahí, Brebundimona diminuta, así se llama, ¿sale? Es la bacteria más pequeña y es la bacteria con la cual comercialmente se ensayan los filtros de 0.2 micras. Si esa bacteria, que es la más pequeña, logra pasar, queremos decir que ese filtro está mal, ¿ok? Es la forma de medirlo. Si lo que tenemos es, por ejemplo, 0.3 micras, ¿sale? Entonces, eso es lo que tiene más o menos la Brebundimona, ¿sale? De 0.3 micras por 1 micra, aprox. En una suspensión en donde van las concentraciones pues, de diferentes tipos, ¿no? Van 2 por 10 a la 5 o 5 por 10 a la 5, en ese orden, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tenemos tamaños de poro mayores? Ustedes saben que hay membranas de 0.2 micras, pero también las hay de 0.45, son las normales que siempre manejamos, ¿no? Entonces, ahí se ensayan con Serratia marcescens, que es una bacteria un poquito más grande, ¿vale? Y bueno, en el siguiente dibujo tenemos el circuito de ensayo de los cartuchos, ¿sale? Como tenemos aquí lo que es la solución, pasa por una bomba y lo distribuye a filtros de ensayo, un prefiltro, ¿sale? Varios filtros para saber si efectivamente están adecuados o no, ¿vale? Bueno, estos son ensayos de los cartuchos, ¿vale? Por bacterias. Obviamente hay probabilidad de retención con desafíos de cargas bacterianas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que estábamos comentando hace un rato. ¿El filtro sirve igual para una carga bacteriana chiquita que grande? No. Cuanto más carga tengamos, menos eficiencia tendrá el filtro, ¿sale? Entonces, si los poros obviamente son chiquitos, a la mínima oportunidad de que la carga bacteriana sea muy alta, cuanta más carga de bacterias tengamos, ese filtro se va a taponar más rápidamente, ¿vale? Entonces, obviamente, hay, digamos, menos, ¿cómo diríamos? Menos retención o menos probabilidad de que puedas filtrar mucha cantidad. O sea, a lo que nos referimos es cuanto más carga tengamos en 100 mililitros, por ejemplo, y teníamos contemplado que, por ejemplo, ese filtro estaba adecuado o estaba pensado para filtrar 50 mililitros, pues claro, 50 mililitros, pero ¿a qué concentración? A lo mejor 50 mililitros, pero con una carga mucho menor. Si estamos hablando que la carga está en 10 a la 8 y están probados para 10 a la 5, pues obviamente ya no vamos a poder filtrar los 50 mililitros que antes podíamos filtrar. Ahora podremos filtrar a lo mejor la mitad,
20 mililitros, ¿sale? Entonces, cuanto mayor carga de bacterias por unidad de superficie, mayor probabilidad de penetración, mayor tiempo de permanencia dentro del expresor y mayor la probabilidad de que se retenga por absorción, ¿sale? Entonces, obviamente, la probabilidad de retención con cargas bacterianas mayores es mayor y eso nos lleva al tercer factor de la carga de microorganismos, ¿vale? La carga bacteriana tiene que ser lo más baja posible para que efectivamente el filtrado sea adecuado, ¿sí? La filtración sea correcta. No podemos tener una buena filtración si tenemos demasiadas bacterias, ¿vale? Obviamente se puede hacer cuando hay muchas bacterias filtración de ese tipo, sí, pero entonces, como les he dicho, tendremos que hacer el adecuado quitar y poner filtros nuevos, ¿sale? O sea, no mantener el mismo filtro porque no nos va a servir, ¿ok? Va a llegar un punto que se va a taponar y ya no nos va a servir. Ensayo de reducción de concentración de bacterias, bueno, ahí son fórmulas matemáticas, llamaremos TR a lo que es la reducción de concentración. Y esto es una relación entre lo que teníamos aguas arriba es antes de filtrar, y luego lo que nos queda después del filtrado. Entonces, si teníamos una carga de 10 a la 11 y luego nos van quedando 10 a la 2, quiere decir que el TR es 10 a la 9, ¿vale? Es como la división, lo que está arriba dividido entre lo que queda abajo, ¿sale? Y eso a veces se puede expresar igual en base logarítmica, ¿ok? Obviamente lo que queremos es que eso sea lo más pequeño posible, porque si eso se nos hace muy grande, no nos va a servir, ¿ok? Lo que queremos es que esa relación entre lo que teníamos arriba y lo que queda abajo sea lo mínimo posible, ¿ok? Lo mínimo. Bueno, número de bacterias para el ensayo. Entonces, clasificamos los filtros por un rango de eficiencia, no tanto por el tamaño del poro, sino simplemente por el rango de eliminación, qué tanto hemos eliminado. Para determinar, obviamente, si el filtro cumple con los estándares que nos dictan la FDA, deberán ser usados, obviamente, desafíos mayores. Entonces, no lo vamos a enfrentar con poquita cosa, sino que lo vamos a enfrentar a lo que es el mínimo y el máximo, ¿sale? Para ver si pasa o no pasa el control de calidad. La eficiencia de retención de una membrana estará basado también en probabilidad. El índice que muestra la eficiencia de retención se expresa como la relación de concentración de bacterias en el afluente con la concentración del efluente, ¿vale? Bueno, es algo muy similar a lo que vimos en la anterior, donde TR era la relación de lo que estaba arriba, lo que queda abajo, ¿no? Y entonces la eficiencia de retención va a ser eso menos 1 dividido entre TR, ¿vale? Bueno, son simplemente fórmulas matemáticas que se tienen que obviamente aplicar para poder sacar lo que es la eficiencia de los filtros. También a veces se hacen lo que se llama ensayos de punto burbuja. Es que si se moja una malla porosa, metal poroso, etcétera, de manera tal que todos los poros estén inundados, todo se moja, toda la membrana, y se le somete a una presión de gas. Es como el émbolo cuando le aplicamos esa presión, ¿vale? Llegará un punto en que el aire lo que va a hacer es desplazar el agua que esté metido en el poro. O sea, si tú mojas el disquito o esos filtros que a veces nos han solido dar y le aplicas aire constante, esa presión que le pones de aire constante, ¿qué va a pasar? Que el filtro va a desalojar el agua que se había quedado retenida en esos poros, ¿sale? Y se podrá notar un burbujeo continuo, se podrá notar que obviamente pasa el aire, ¿sí? Este punto se le llama punto de burbuja y eso permite relacionar lo que es el tamaño de poro con la presión a la cual se aparece ese primer burbujeo continuo que tenemos. Es en el momento en que se desplaza el agua del poro y queda libre el poro para poder pasar ese gas, ese burbujeo constante. Ese punto se le llama punto de burbuja, ¿ok? La presión obedece a una fórmula también donde influyen no solo la presión y el tamaño del poro, sino también lo que es la tensión superficial, el ángulo de contacto del menisco y la naturaleza del material filtrante, así como del líquido. Conociendo todo esto, así como el ángulo del contacto, etcétera, ahí tenemos una fórmula. Y cuando ensayamos materiales de iguales composiciones que el líquido, por ejemplo, el agua, ¿sí? Es lo que dice, el agua está reteniendo el poro, pero cuando se ejerce la presión de gas o de aire, ese aire va a desplazar el agua,
¿sale? Y entonces, pues aquí tenemos ese ensayo que se está haciendo y la presión, ese punto de burbuja que obviamente se expresa por la fórmula que tienen aquí, ¿vale? También se hacen ensayos de flujo difusivo. Todos estos son ensayos que se hacen muchas veces para corroborar o para comprobar la eficiencia de los filtros, ¿sale? Es simplemente cosas que muchas veces están alrededor de lo que son los filtros, pero normalmente no lo vemos como tal cuando hacemos el ensayo. Nosotros nos concentramos a usar el disco y ya sale, pero todo lo que hay alrededor, pues es todo esto que se maneja en las empresas que obviamente están dedicadas a ensayar precisamente los filtros con una seguridad. A ti te tienen que dar la seguridad de que ese filtro va a ser lo eficiente que te prometen ser, ¿sale? Bueno, el ensayo de flujo difusivo nos dicen que se mide el caudal de aire que pasaba por difusión a través de los elementos, entonces se va determinando lo que es la esterilidad o no de ese fluente. Se hacen tablas o gráficos, obviamente todo va así con curvas, viendo el caudal de flujo difusivo, por debajo del cual ya no hay penetración de bacterias. Se aplica un coeficiente de seguridad, se define como caudal máximo admisible, por arriba del cual debe descartarse el elemento filtrante, y los valores del caudal de aire en función de la presión se toman a presiones entre un 80 y un 90% del punto de burbuja. Bueno, son criterios para desechar un lote o no. Aquí tienen lo que es la reducción de la concentración. Y bueno, después de ver un poquito todos estos filtros, pues vamos a lo que son los filtros EPA, que son seguramente los filtros que, bueno, estamos también familiarizados, no tanto es que los usemos, sino a escucharlos. ¿Quién no ha escuchado? Ah, sí, los filtros EPA, como si los tuviéramos en la mano, ¿verdad? Todos los días, pero no es así. Bueno, ¿qué es en sí? El otro día comentábamos que es un filtro que es descartante, filtrante seco, extendido dentro de un medio rígido. Aquí lo pueden ver, pareciera como un cuadrado, ¿sí? Con un marco, y dentro tienen lo que es el medio filtrante, que es ese papel corrugado que decíamos el otro día, ¿sale? Tiene que tener una eficiencia mínima de 99.97, que es una máxima penetración de 0.03 en dioxileftalato, de 0.3 micros generado térmicamente. ¿Qué es lo que tiene un filtro EPA? El medio filtrante, que es lo que está en medio, el papel corrugado con pliegues profundos. Aquí se ve cómo está plegado, bastante cercanos entre sí, de modo que permita un caudal de aire lo suficientemente grande. Puede llegar a usarse en una superficie de papel hasta 50 veces mayor que la propia sección de plana de entrada del filtro. Tiene separadores entre sí, que aquí no se ven muy bien, pero son separadores obviamente paralelos entre sí. Mantienen esos pliegues de papel separados, dando cierta rigidez mecánica a la superficie. Tiene un marco, que es este que tienen ustedes aquí en azulito, lo que hace que sea una caja rígida, y obviamente se tiene que sellar, ¿sale? Lo que es el medio filtrante que está dentro con los separadores se tiene que sellar. Obviamente debe llevar adhesivo, que es el producto que une lo que es el papel con el filtro, el papel filtro con el marco, perdón, y los burletes que revisten la superficie del marco donde este se une al soporte del filtro, ¿vale? Esta era la clasificación de los filtros EPA, si tiene un caudal de ensayo normalizado, etcétera, tipo de test, bueno, de IEST que se ponen, las clásicas letras A, B, C, D, E y F, el tamaño de la partícula medida en micras, y sobre todo aquí tienen la eficiencia. Cuanta mayor sea la letra, la eficiencia va a ir siendo cada vez mayor, ¿sale? Entonces, bueno, pues obviamente va a ir cambiando también este papel con las micras, ¿sale? Pero normalmente nos prometen que tengan eficiencias bastante fuertes. Pérdidas, donde el filtro se instala, es esto que tienen aquí, ensayado por pérdidas. Los dos primeros no están ensayados por pérdidas, lo cual quiere decir que son pues 99.97
se da por hecho que esa pérdida puede ser de 0.03, era lo que decíamos antes, esa ligera pérdida. Estos sí están ensayados. Y cuando decimos pérdidas nos referimos a esto, las pérdidas donde el filtro se instala. El filtro tiene que ir pegado a algo, como decíamos, y el adhesivo ese que lo pega a lo que es el marco, que es el marco ese metálico que decíamos, los soportes y todo, recuerden que por aquí puede haber una pérdida. Si no está bien adherido en la parte 1, que es el marco del filtro, con la parte 4, que es obviamente lo que es el perfil de la soldadura, si no está bien fijado, si no está bien pegado y hay un ligero hueco, por aquí hay una pérdida, ¿sale? Pero también puede haber fugas por el propio medio filtrante, puede haber fugas por parte del adhesivo, por parte del soporte, por parte entre el soporte y el lateral de la cabina. Entonces, aunque un filtro EPA sea muy bueno, nos tenemos que asegurar que sí sea de calidad y que hayan hecho ensayos por pérdidas para evitar que efectivamente estemos pensando si por aquí se ha podido fugar algo de contaminación, ¿sí? Porque lo que queremos, a final de cuentas, todo este bloque de filtración es importante ¿para qué? Para evitar la contaminación, ni más ni menos. O sea, lo que pretendemos es quitar ese factor de contaminación en una empresa, que estamos hablando de empresas farmacéuticas. No nos olvidemos cuál es nuestro contexto, ¿sale? Bueno, aquí tienen los filtros EPA. Aquí está muy bonito el papel corrugado, ¿sale? Más o menos cómo los van soldando, cómo van haciendo las pruebas, efectivamente si hay pérdidas o no hay pérdidas, medición de la velocidad de aire, hacen bastante prueba, ¿sale? Si cumplen con todas las normas requeridas, sí o no. Obviamente, cumplir con las normas ISO, todas las ISOs que conocemos, pues eso nos va a decir qué tan, en qué clase, porque obviamente tenemos que clasificar al filtro, en qué clase lo vamos a poner y cuál va a ser su eficiencia. Entonces, lo tenemos que, obviamente, clasificar, ¿sale? ¿Qué áreas vamos a hacer el filtrado? ¿Qué áreas vamos a limpiar? Bueno, las áreas que pueden ser, digamos, predeterminadas a tener un flujo laminar, ¿dónde se puede instalar? Pues uno es que nos evite la contaminación de lo que es el aire exterior, ¿no? Si se nos está colando aire de fuera, pues obviamente lo queremos filtrar. Pero también podemos tener la idea de querer filtrar el propio aire que hay adentro, ¿sale? Entonces, obviamente, primero necesitamos evitar la contaminación de afuera y después poder limpiar el aire de adentro. Ahora, el flujo laminar pueden ser en dos direcciones, flujo laminar horizontal, como el que tienen en el verde, o flujo laminar vertical, como tienen en el dibujo azul. Y los dos flujos son válidos. Habrá lugares en una empresa donde se coloquen los flujos laminares horizontales, normalmente es el que se utiliza en las cabinas, ¿sale? En lo que son las campanas de flujo laminar suelen tener el sistema horizontal, y luego habrá lugares en las empresas de fármacos que haya flujo laminar vertical, ¿vale? Bueno, aquí tienen la norma 209, se llama flujo laminar a lo que es a una corriente de aire previamente filtrada por filtros EPA, cuya masa total se desplaza en líneas paralelas a una velocidad uniforme de 90 pies por minuto versus 20 pies por minuto, ¿sale? Las velocidades de aire están especificadas por la norma y han sido calculadas en función de poder expulsar de las áreas las partículas que se encuentran sin permitir su caída sobre los elementos en elaboración o que estén en ese momento siendo controlados. Así el flujo laminar actúa como si fuera un pistón de aire limpio que va como pasando y limpiando el aire, ¿sale? O sea, lo que queremos es que ese aire vaya desplazando las partículas de tal forma que las va como barriendo, ¿sale? Entonces va barriendo en una dirección horizontal y evita que esas partículas sean depositadas o caigan en algún lugar de trabajo, ¿sale? Eso es lo que nos interesa en este flujo laminar, ¿vale? Bueno, los equipos de flujo laminar, pues obviamente pueden ser mesas, ¿sale? De flujo laminar horizontal,
Las áreas limpias y los gabinetes de flujo laminar cumplen dos funciones. Una es proveer el aire libre de contaminante exterior y barrer el contaminante que sea interior de los individuos, ¿sale? Entonces, limpia el aire exterior, pero además barre con los contaminantes interiores, ¿ok? Bueno, aquí tenemos en esta figura, por ejemplo, en la tabla, bueno, pues es la cantidad de partículas generadas por los individuos. Aquí tenemos si estamos sentados o parados, cuántas partículas podemos tener. Y es bastante. Si estamos sentados, pero con un poquito de movimiento de cabeza, brazos o manos, se multiplica por 5. Si estamos sentados con leve movimiento de cuerpo, al doble del anterior. Al levantarse de una silla, bueno, ya ni quiero decir, porque ya vamos de más en peor, ¿no? Caminando, 5 millones. Caminando a 1.6 metros por segundo, todavía más. Si hacemos jogging, 10 millones. Subiendo escaleras también. Y realizando ejercicio corriendo de 15 millones a 30 millones de partículas por minuto que podemos generar. Entonces, para todos aquellos que dicen que si hacen ejercicio se tienen que poner el cubrebocas, pues creo que es más obvio que obvio, porque es cuando más partículas se desplazan. Entonces, por ende, la inmovilidad es lo que menos va a desplazar y lo que más va a desplazar es obviamente si nos movemos. Entonces, en esta figura se ven los aerosoles que se generan por nariz y por boca. Y obviamente, pues aquí el cubrebocas que ya llegó para quedarse y que evita que haya contaminación. En las empresas farmacéuticas, pues obviamente no se te ocurre quitártelo, ¿sale? Es algo bastante rutinario. Aquí tenemos la primera área de flujo laminar. Bueno, pues tenemos los filtros, tenemos un lugar donde está filtrando el aire de forma primero vertical, luego pasa horizontal y vuelve a caer vertical, ¿sale? Entonces, es una representación de cómo podemos tener esos flujos. Obviamente, estas son las clásicas campanas de flujo laminar que ustedes conocen bastante bien, ¿sale? Creo que es bastante representativo de lo que ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones del flujo laminar? Bueno, a pesar de que sí son muy buenos los filtros de flujo laminar, las campanas de flujo laminar, porque a veces sentimos que trabajando en campanas se nos contaminan las placas, por ejemplo, ¿no? El que haya trabajado en un laboratorio de microbiología sabrá que la campana no es la panacea. La campana, tú trabajas en campana y hay veces que se te contaminan las cosas. Y entonces dices, ¿por qué? Bueno, los filtros EPA suelen retener todo tipo de partículas, ¿sale? Además, aunado a eso, les puedo decir que Puebla es un lugar bastante sucio porque tenemos la desventaja de que vivimos con un volcán que emite pues vapor, pero no nada más vapor, sino ceniza constantemente. Si ustedes en sus casas limpian con asiduidad un patio, se podrán dar cuenta la cantidad de ceniza que suele caer. O sea, yo a veces me desespero porque tiendo la ropa, antes de tenderla limpio mi patio y al día siguiente otra vez está sucio. Y no es polvo, ¿sale? Es ceniza, porque obviamente la ceniza tiene una consistencia, es mucho más pesada, es más color tipo carbón, ¿sale? Como arenilla, pero negra. Entonces, pues obviamente eso a los microbiólogos de Puebla nos hace tremendo daño, tremendo. Yo una vez que mandé a que le hicieran limpieza a los filtros de la campana, oh surprise, se supone que el laboratorio está cerrado, la ventana no la abrimos, está completamente cerrada, clausurada precisamente para que no entrara el polvo de afuera y no manchara los filtros. Y van sacando los filtros y, oh my God, los filtros estaban negros, pero negros. O sea, parecía que eran de carbón. Y me dice el señor, ¿qué trabajan aquí con tierra? Yo, bueno, a veces sí tenemos muestras de tierra, pero vaya, de que las metamos así a la campana, no, las muestras se procesan en la mesa. Pues es que aquí tienen cantidad. Pero claro, yo después caí, no es lo que nosotros trabajemos en el laboratorio, sino simplemente es el ambiente polvoso que vivimos constantemente en Puebla.
Y sobre todo en estas épocas que no llueve, todo está en el aire, ¿sale? Entonces, realmente los filtros se llenan de esas partículas. ¿Y qué pasa? Pues igual que pasa con los filtros de membrana. ¿Qué pasa cuando el filtro se satura? ¿Filtra o no filtra? Pues ya no va a filtrar. Bueno, pues el del flujo laminar le pasa exactamente lo mismo. Si tú estás en un filtro o en una campana que no le han dado mantenimiento, pero en años, y que así ha estado trabajando no sé cuánto tiempo, y se les ocurre en ese momento cambiarte el filtro, te vas a dar cuenta y te va a dar un soponcio en ese momento, te va a dar un infarto de cuánta mugre tiene el filtro. Entonces, claro, obviamente, ¿va a estar filtrando algo? No, o al menos filtra muy poquito, ¿vale? Entonces, obviamente tiene limitaciones el flujo laminar y hay que darle mantenimiento, porque si no, no va a filtrar lo adecuado que debería de filtrar, ¿sale? Tiene limitaciones además por turbulencias. Uy, turbulencias, sí, ya hemos dicho, el movimiento genera partículas. Cuanto más te muevas al trabajar en la campana, más turbulencias vas a generar y más contaminación vas a generar. Y luego hay otra cosa, fíjense aquí la imagen, que es muy chistosa, ¿no? A veces sentimos la necesidad de acercarnos al filtro, cuanto más cerquita mejor. Decimos, no, pues si estoy cerca seguro que me va a filtrar. Si te vas a acercar al filtro, que no sea así. Si lo vas a hacer, que sea así. O sea, así está incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que queremos aquí resulta que es agarrar una alícuota de aquí, pero la mano le está impidiendo el paso del aire filtrado que sale del filtro EPA. O sea, la campana está filtrando supuestamente en forma que el aire tiene que salir en forma de láminas, ¿no? Flujo laminar. Pero ¿qué pasa si le ponemos la mano? Pues es que el aire no, le estás obstaculizando. El aire va a encontrar un obstáculo y el aire se va a pasar por todos los lados menos por acá, que es justo donde tienes tu muestra. Entonces, en vez de que te salga aquí el aire filtrado, justo donde está la mano, no va a salir el aire filtrado. Entonces, ¿cómo es la forma correcta? La manera adecuada de trabajar es la de esta, donde la mano está lo suficientemente separada de tu muestra como para que en ese momento el aire entre de forma laminar y barra con los contaminantes que hay alrededor de tu muestra, que es la que tú quieres que esté filtrada, o sea que más limpio, el aire quieres de calidad ahí, aquí, acá, no te importa aquí, ¿sale? Entonces, obviamente, esta distracción se va a originar cuando el objeto se interpone entre lo que es tu producto y el banco de filtro, ¿sale? Bueno, los movimientos son malos, transversales, hay que tener en cuenta que la corriente de aire en flujo laminar suele ser una brisa muy tenue, o sea, si apenas se siente. Entonces, obviamente, cualquier movimiento brusco que tú origines dentro de la campana va a desplazar ese aire transversal a una velocidad todavía mayor y entonces va a evitar que alrededor de lo que tú estás trabajando haya una buena dispersión de contaminantes. Si tú estás en ese momento moviendo mucho la mano, en ese momento el flujo laminar no está llegando bien y no te está quitando el contaminante, ¿sí? Digamos que el flujo laminar lo que hace es barrer completamente, barre, pero si encuentra un obstáculo, pues en vez de barrer, se dispersa y en ese lado ya no te lo barre, ¿vale? Entonces hay que evitar movimientos bruscos cuando estemos trabajando en el área. Contaminación aguas abajo del flujo, bueno, pues exactamente, el filtro EPA tenemos aquí, si un objeto lo está obstaculizando, esto al objeto que obstaculiza le llamamos turbulencia, ¿sale? Entonces, mejor el objeto o la turbulencia mantenerla fuera de lo que es el flujo laminar, para que precisamente la zona de trabajo sea lo más limpia posible, ¿sale? Obviamente, esto va de la mano con la bioseguridad. Recuerden que el otro día también hablábamos, ¿sale? Entonces, actualmente se fabrican filtros, lo que llamamos ULPA, que son Ultra Low Penetration, definidos con eficiencias del 99.999 y 99.9999, o sea, 4 dígitos detrás de la coma o 3 dígitos detrás, ¿sale? La selección de los equipos se clasifican en sus clases y se hace en función de lo que es el riesgo también
basándose en lo que es el National Institute of Health o el Centro de Disease Control, con agentes de riesgos que tienen obviamente los niveles de patogenicidad 1, 2, 3 y 4, que el otro día ya comentábamos que hay microorganismos de muy bajo nivel patológico, el mínimo riesgo, que es el 1, o los que son de máximo riesgo, que son el 4. Entonces, ¿esto por qué se comenta? Esto se comenta porque obviamente no necesitamos el mismo tipo de filtro para cada uno de los niveles, ¿vale? Entonces, aquí van los niveles, que el otro día también lo estábamos comentando. El nivel de riesgo 1 son agentes biológicos de los que no se conoce como causantes de enfermedades serias. No se requieren equipos de seguridad biológica. El nivel de riesgo pues suele ser mínimo, ¿vale? Ahora, nivel de riesgo 2, agentes asociados con enfermedades humanas, esto sí, peligrosas porque sean autoinoculadas por ingestión o por mucosas. Entonces se suelen utilizar equipos de seguridad biológica de clase 1 o de clase 2. Los niveles de riesgo 3 son agentes biológicos locales o exóticos con posibilidad de contaminar por transmisión por aerosol enfermedades que pueden tener consecuencias graves. Y finalmente, el más grave de todos es el nivel 4, agentes extremadamente peligrosos, exóticos, infecciones que pueden transmitirse por aerosoles. En la práctica se usan únicamente equipos de seguridad 2, cajas con guantes, con cuidados extremos por el personal, incluyendo a veces ropa con escafandras, con presión positiva. Se requiere esterilización de todo lo que son residuos por autoclave o incineración y cambio de ropa esterilizado. Normalmente en este entra, por ejemplo, el Anthrax. ¿Vale? Aquí tenemos los equipos de clase 1, simplemente son campanas que pueden ser simplemente de extracción de aire, de acero inoxidable, que usan un caudal de aire que se dirige al ambiente y de ahí un extractor que a veces se le puede colocar un extractor con filtro de carbón activado. Eso suele ser normalmente una cabina, ¿vale? Las clásicas campanas de extracción. Eso es lo que normalmente emplean en lo que es la química. ¿Sale? Las campanas que se usan en un laboratorio de química o química orgánica suelen ser campanas de extracción, ¿vale? Las que usamos en la cocina para los olores, ¿sale? Entonces suelen tener filtros muy light, muy suaves, en donde es extraer hacia el exterior, ¿vale? Los de clase 2 suelen ser las campanas biológicas que siempre hemos visto en los laboratorios de microbiología, en donde el aire entra de arriba abajo, se filtra en forma horizontal. El porcentaje de aire se recircula dentro del gabinete, extrayendo el resto por un filtro EPA y se busca proteger lo que es el producto del operador y del ambiente, las dos cosas al mismo tiempo, lo que decíamos del ambiente porque entra y se filtra y del operador porque elimina lo que son, digamos, barre con todos los partículas que en ese momento el operador tenga a su alrededor, ¿sale? Obviamente, pues los gabinetes de seguridad 2, pues aquí los tenemos también, están clasificados, hay diferentes tipos, con gabinete, sin gabinete, y aquí tenemos obviamente los más normales y los más buenos, ¿sale? Ya los de clase 3 suelen ser los que tienen guantes para introducir, suele tener una puerta de, bueno, una puerta, digamos una entrada y una salida. Son cajas con guantes, ¿sí? Por eso se les llama cajas con guantes. No es la caja con el guante, sino, o sea, es como una caja en donde ya están los guantes para meter, gabinetes herméticos. El trabajo se efectúa siempre con guantes, tiene filtro cepa de inyección y de extracción. Entonces se inyecta el aire, se filtra, pero además sale y sale filtrado. Los gabinetes poseen una barrera física total entre lo que es el ambiente y el operador para evitar una contaminación del ambiente, ¿sale? Y del operador. Los sistemas de clase 3 son imprescindibles en el control de contaminantes de alto riesgo, los generados por manipular, pesar y dilución de carcinógenos químicos. También se necesita su aplicación cuando se trabaja con altas concentraciones de agentes de riesgo moderado o de riesgo desconocido. Cumplen con la máxima seguridad doble compromiso de salvaguardar lo que es el producto que se está trabajando, obviamente, tanto de lo que es el exterior y evitando la contaminación también del propio ambiente del laboratorio con el personal que está laborando, ¿vale? Y bueno, no nos dicen aquí, pero los de clase 4 pues ya son como esto, pero ahora sí que la sala donde trabajas es
la que está más hermética y el operador tiene que trabajar con escafandra. Entonces, digamos que el sistema no nada más es de la propia campana, sino también de alrededor, ¿vale? Obviamente, esto nos lleva al agua. ¿Por qué? Porque es lo clásico que filtramos, ¿sale? Normalmente, el agua tiene que estar estéril. Estamos hablando que estamos en una empresa farmacéutica, nos tenemos que hacer a la idea de que estamos en un ambiente de una industria farmacéutica. Y entonces el agua lo tenemos que tener ultra limpia, ¿sale? Entonces obviamente necesitamos tener el agua, pero para aplicaciones farmacéuticas. Es la más usada en los productos farmacéuticos, en todos los procedimientos el agua no falta, ¿sale? Entonces obviamente, ¿por qué? Porque el agua sabemos que es inocua para el organismo, sabemos además que muchos preparados van como vehículo en agua. El agua además es porque es un buen disolvente, en donde la mayor parte de sustancias biológicamente activas se van a disolver bien en ese vehículo. Es un medio de transferencia térmica, ya hemos dicho que disuelve, absorbe o suspende. Es el líquido también para lavar maquinarias, frascos o envases. Entonces, prácticamente en una industria farmacéutica el agua es usada para todo, ¿sale? Desde fabricación del fármaco hasta para lavar todo, ¿sale? Entonces, obviamente, vamos a necesitar que el agua esté impecable. ¿Qué contaminantes lleva el agua? El agua dura a todos, ¿sale? Incluso en sus casas se van a dar cuenta que el agua viene con demasiados minerales. Entonces, una de las cosas que tiene el agua son minerales, todos. Ahí tienen calcio, magnesio, hierro, manganeso, silicatos, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, fosfatos, cobre, aluminio, metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, que eso es lo no deseable, y nitratos, ¿sale? Entonces, obviamente, tendremos que limpiarla de todas esas cosas que lleva, ¿sale? Los microorganismos, obviamente, son súper indeseables. Entonces, el agua no debe llevar minerales, pero tampoco microorganismos, mucho menos microorganismos, ¿sale? ¿Qué microorganismos puede tener? Puede llevar algas, protozoos o bacterias. En las bacterias, pues de todo un poco, ¿no? Desde gram positivos, gram negativos, sobre todo los gram negativos como Pseudomonas o E. coli, las clásicas coliformes, ¿sale? Precisamente por lo que decíamos, porque el agua es el vehículo por excelencia, entonces puede llevar pues de todo un poco, ¿sale? El agua, a diferencia de otros materiales, se toma de lo que es un sistema global, se utiliza según la necesidad y tampoco está sujeto ni a ensayos ni a aprobación antes de su uso. Agua es agua, simple y llanamente, ¿sale? Pero los sistemas de agua deben de cumplir obviamente con lo que tenemos aquí, BPM, que son buenas prácticas de manufactura, desde su diseño hasta la operación rutinaria. Entonces, obviamente, no podemos agarrar el agua de llave así como así. Tenemos que cumplir con los principios básicos de las buenas manufacturas. El agua entonces tendrá que ser producida, almacenada y distribuida de forma que podamos prevenir cualquier tipo de contaminación microbiana. Porque imagínense que tenemos que empastillar o tenemos que hacer un jarabe y resulta que el jarabe sale contaminadísimo. Y entonces ya no sabemos por qué se produjo la contaminación. Si resulta que a lo mejor pues el agua con la que se preparó la solución pues estaba contaminada. O resulta que el agua con la que se elaboran unos envases estaba contaminada. Entonces, obviamente, tenemos que garantizar que el agua con lo que vamos a producir todo pues esté en la mejor condición posible. Los sistemas de generación, almacenamiento y distribución tienen que estar controlados en sus atributos de calidad, de funcionamiento, para demostrar que el agua que se está usando cumple con todos los parámetros establecidos, ¿vale? ¿Qué tipos de agua vamos a encontrar? Bueno, por ejemplo, tenemos lo que es el agua potable, que es el que tenemos en la llave, que todo el mundo usa en sus casas. Se obtiene mediante el tratamiento de la que se toma de fuente... una cosa. Agua potable de la fuente, no, dije mal. Agua potable de la fuente en otros países, ¿sale? En otros países, no sé si, bueno, si han leído o si sepan, que hay fuentes normales en la calle, fuentes de agua, fuentes de piedra, ¿sale? Es más, yo de donde vengo, cuando era niña, me gustaba echarme a la fuente de agua, ¿sale? A tomarme agua. O sea, cuando yo jugaba en el parque, yo tomaba agua de la fuente. O sea, chorrito sale
Así como dice la canción de Cricri, de la fuente salía un chorrito, pues de ahí yo tomaba el agua y no pasaba nada, ¿sale? Pero en ese caso, el agua que es distribuida a través de la red de agua potable de la ciudad estaba depurada, o sea, era agua potable, agua para tomar. La llave provee agua potable. Pero no es el caso de México. En México no puedes tomar agua de la llave, no te garantiza la potabilidad del agua. Eso es una cosa que debería de, entre otras cosas, México debería de hacer muchas cosas, pero esa es una de ellas para ponerse a la altura de otros países, ¿sale? El tener agua potable. Bueno, claro, muchos dirán, hasta el tener agua primeramente, ¿vale? Primero es tener agua y luego ya el pedir agua potable. Bueno, pues el agua potable en muchos países de la fuente sale así, como potable. Aquí no. Bueno, agua potable es obteniéndola de un tratamiento de la fuente natural. O sea, llega el agua de un embalse y se trata. Y se trata para que se distribuya a la ciudad, ¿sale? Con la suficiente presión, ¿vale? De tal forma que les cuento esto como una anécdota para que vean lo diferente que a veces pueden ser la vida en un sitio o en otro. Cuando yo voy a mi casa, allá de mis padres en España, resulta que ellos no tienen tinaco de agua, ¿ok? No se almacenan tinacos y tampoco hay cisternas. El agua entra directamente a tu casa por la red de saneamiento normal, por lo que son las tuberías normales de la ciudad y llega a tu casa. Sin necesidad de pasar por tinaco, sin necesidad de pasar por cisterna. O sea, no hay cisterna, no hay tinaco, simplemente hay red de agua. Y tú cuando abres el grifo, el agua está ahí y fluye. Y nunca hay cortes de agua. El agua es algo que está siempre, 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sale? Entonces, nunca tienes escasez de agua, a no ser que haya ocurrido, pues eso, algún problema en la red de abastecimiento y ese día te digan de tal hora a tal hora hay corte de agua, pero es muy específico, ¿sale? Por lo demás, siempre hay abastecimiento de agua y sale con una presión impresionante, tanto que te duchas y hasta tienes que regular para que no te duela, porque sale con mucha presión, ¿sale? Es precisamente por eso, para que llegue a todas las casas con presión suficiente. Bueno, está tratada, eso es agua potable, ¿ok? Agua potable se les llama también a las de las botellas de agua. Está tratada y se puede tomar. Es toda agua que se pueda efectivamente tomar y es apta para consumo humano. Ahora, luego tenemos el agua purificada, que está obtenida a partir de agua potable, que se debe cumplir con las especificaciones de las diferentes farmacopeas en lo que hace tanto la calidad química como microbiológica. Tiene que estar limpia, incolora, inodora e insípida. Y obtenida por desmineralización del agua potable, tanto si es por destilación como por intercambio iónico. Después tenemos el agua altamente purificada, obtenida a partir de agua que estaba purificada, ahora es bipurificada. Sistemas de tratamiento a utilizar pueden ser diferentes a lo que es la destilación y puede ser obtenida por osmosis reversa, ultrafiltración y deionización. Y el agua para inyectables, pues tiene que ser todo lo anterior, pero además libre de pirógenos. No debe llevar ningún microorganismo. Agua que están preparados ya para inyectables, cuando suele venir normalmente el polvito de ampicilina y al lado viene la ampolletita de agua que suele ser de la marca normalmente Pisa, que viene ya preparada para hacer la mezcla, ¿sale? Por eso es preparada para inyectar, distribuida en recipientes adecuados, cerrados y esterilizados por calor, exenta de partículas en suspensión y se prepara por destilación, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿sale? Las especificaciones de pureza. Si tenemos agua purificada, agua inyectable, ¿sale? La cantidad de microorganismos que tenemos que tener por mililitros, pues aquí lo tienen bastante bajo en el agua de inyectable. Obviamente esto nos lleva a ¿qué? A un control microbiológico. Los microbios se encuentran en todos los sistemas de agua,
pero por eso tenemos que hacer un control microbiológico del mismo. Es difícil controlar esa contaminación porque hay muchos factores que la afectan, como es la temperatura, el pH, la velocidad, la calidad del medio ambiente, entre otros. La temperatura del agua, por ejemplo, si está por encima de los 80 grados, pues obviamente vamos a lograr una reducción bastante fuerte de los microorganismos. Por eso se dice que el agua, si se quiere usar, pues se tiene que hervir para evitar que haya microorganismos. El ozono contribuye también a mantener los sistemas de agua significativamente limpios. Por eso en las empresas donde embotellan agua, pues lo que hacen es ozonólisis, ¿sale? Puede utilizarse como sanitizante, pero se tiene que proceder después a su eliminación con luz UV. Por eso es primero ozonólisis y luego la luz UV, ¿vale? La mayoría de bacterias en los sistemas de agua existen formando también películas delgadas que se adhieren a superficies y estas películas se les llama biofilms, de los cuales ya vienen más adelante. Los sistemas de sanitización y control de la carga microbiológica, bueno, la sanitización es esencial para prevenir necesidad de retirar o destruir productos por problemas de contaminación. O sea, necesitamos asegurarnos que está todo sanitizado para luego evitarnos el problema de que, ay, pues ahora resulta que un lote se echó a perder porque está contaminado. Y está contaminado porque el agua estaba mal. ¿Cómo? Imagínense todo un lote de pastillas o de encapsulados o de jarabes que se echa a perder, ¿vale? Entonces necesitamos sanitizar. Los sistemas de tratamientos de agua deben de poseer características que les permitan controlar que no ocurra una proliferación de microorganismos. Evitemos la proliferación. Las técnicas de sanitización deben de ser consideradas en lo que es el sistema de verificación durante todas las etapas de puesta en marcha y validación posterior. Y normalmente las temperaturas operan en rangos entre 70 y 80 grados precisamente para evitar que haya microorganismos en el agua. Entonces tenemos lo que llamamos sanitización térmica, que es usando el calor entre 75 y 80 grados. Tienen la limitación de estar restringido a sistemas, obviamente, que pueden soportar esas temperaturas. Normalmente suelen ser efectivas y una limitación es que no remueve el calor, no remueve los biofilms. Esas películas que decíamos no las quita. Si hacemos una sanitización química con ácido peracético o peróxido de hidrógeno, son los más comunes, pero tienen la dificultad de ser totalmente eliminados después para su uso. Aún así, existen componentes químicos que garantizan remover las trazas de estas sustancias gracias a sus propiedades físico-químicas. Entonces, si usamos cuestiones químicas, nos tendremos que asegurar de luego eliminarlas. Porque no podemos vender un jarabe que el frasco ha sido tratado con peróxido de hidrógeno o con ácido peracético y ha quedado un resto. Imagínense, queda un resto y luego le afecta a la persona que lo consume, pues no es lo ideal, ¿vale? Entonces tenemos que asegurarnos que si hacemos una sanitización química, completamente quede eliminado, ¿vale? Luego tenemos la sanitización física, que obviamente es por luz UV a 254 nanómetros, otro método posible. Inhibe la reproducción de microorganismos porque altera lo que es el genoma de las células y es un método bastante efectivo, aunque solamente se recomienda como una etapa auxiliar porque él solo, como método solo, no es tan efectivo. Es efectivo, pero cuando va acompañado de la ozonólisis o de otro sistema. Pero por sí solo es poco efectivo, ¿vale? Entonces se recomienda que vaya de auxiliar. La metodología para el control de la contaminación, bueno, nos hablan de que tiene que haber un mantenimiento de la circulación continua del agua bajo un régimen de flujo turbulento. Aquí ven las tuberías, cómo tienen que llevar el agua de forma turbulenta, no de forma de caudal constante, porque obviamente si el agua va con poca turbulencia, genera o es propenso a formar biofilms. Entonces, cuando va turbulento, como si fuera así un caudal muy fuerte, evita que se formen películas, ¿vale? Obviamente eso tiene que estar diseñado para considerar que haya una reducción al mínimo de la extensión de cañerías, o sea, que no tampoco sean un montón de cañerías, ¿vale? Los manómetros deben de ser de tipo membrana, las válvulas de tipo diafragma y las cañerías instalarse considerando la pendiente y caída hacia puntos de drenaje. El crecimiento de microorganismos pues, se puede inhibir gracias a las lámparas de irradiación de luz UV que vayan intercaladas en el sistema. Se pueden meter unas lamparitas de este estilo
para ir disminuyendo en el caudal precisamente los microorganismos. El sistema se puede mantener con calor entre 70 y 80 grados y sanitizar los sistemas de temperatura ambiente sobrecalentando con agua caliente por encima de los 70 o agua sobrecalentada o vapor limpio. ¿Sale? Entonces, ¿hay maneras de sanitizar el agua? Sí, que obviamente todo tiene que estar previsto, ¿sale? Tenemos que tener en cuenta que efectivamente tener un control sobre el agua nos va a ayudar a después poder ir controlando otros puntos de la manufacturación. Recuerden que en el proceso de facturación o de manufacturación de un producto farmacéutico tenemos muchos puntos de checkpoint, muchos puntos de control. Pero si el agua es una cosa que no la tenemos bien controlada, entonces cualquier punto está mal, ¿sale? Porque el agua, como lo hemos dicho, entra en cualquier punto, desde la limpieza hasta la preparación muchas veces de los productos farmacéuticos. Entonces hay que tener un control absoluto sobre el agua que se está empleando, ¿vale? Bueno, lo siguiente que tendríamos que ver pues son las biopelículas, ¿sale? Pero yo creo que hoy hemos dado bastante, ¿sí? Hemos trabajado bastante bien con lo de los filtros EPA, la filtración y todo esto. Y esto yo considero que ya lo podríamos dejar para la siguiente clase. Nos quedaría ver biopelículas. Son unas cuantas diapositivas, ¿sale? Que nos habla de qué es una biopelícula, obviamente. Pero si todavía tienen, pues como... Sí, bastante, sí, todavía serían como unas 14 diapositivas más aproximadamente. Entonces considero que sí es bastante lo que hemos dado hasta llegar al siguiente punto, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? No sé cómo vean ustedes, si quieren seguimos con las biopelículas o lo dejamos aquí. Sí, profe, lo dejamos aquí, creo. Sí, ¿no? Para no... Sí, profesor. Sí, para no sobrecargar un poquito de lo ¿Vas a que es subir las todo. diapositivas, profe, esta semana? ¿Perdón? ¿Va a subir las diapositivas esta semana, profe? Pues mi idea siempre es subirlas cuando termina el bloque. Yo he subido las diapositivas de los bloques 1 y 2, esas sí las he subido, pero estas todavía como no lo terminamos, ahora no sé si ya lo que quieran sea ir adelantando el primer trabajo, porque acuérdense que el primer trabajo decíamos que involucra los bloques 1, 2 y 3. Es un poco todo lo que hemos visto acerca ahorita de los filtros, de el agua, lo poquito que nos falta ya de este bloque, que tampoco falta mucho realmente, sería ahora aplicarlo a lo que es una industria farmacéutica. Pueden escoger entre lo que es una industria farmacéutica, una industria de alimentos. No es el tema lo de los hospitales, pero lo quisiera meter para tener como una variedad, un abanico. Son 8, entonces creo que pueden no todos enfocarse a una industria farmacéutica, sino que haya gente que haga el trabajo. Bueno, yo voy a ver qué filtros se emplean, por ejemplo, en una industria farmacéutica para fabricar productos estériles. O yo voy a ver qué es lo que se usa para los productos no estériles, pero un poco viéndolo en general en la industria, ¿sale? Los tipos de agua que se emplean, los tipos sobre todo, pues eso de... nos hemos centrado más en la parte de esterilización. Si se dan cuenta, el bloque 1 fue un poco de generalidades, pero enfocándonos un poquito a lo que eran precisamente las formas de esterilizar. En el bloque 2 precisamente trabajamos lo que eran los desinfectantes y la desinfección, tanto de forma física como química. Entonces hablamos precisamente de los compuestos químicos que se emplean para poder esterilizar, que no todos son esterilizantes, algunos simplemente ejecutan la acción de desinfectante, y luego lo que es la esterilización por calor, seco y húmedo, ¿sale? Pero obviamente, dependiendo si estamos trabajando en un hospital o estamos trabajando en una empresa farmacéutica o en una empresa de alimentos, pues se usarán unas cosas u otras. Entonces, eso es lo que yo quisiera que rescataran junto con lo que son los filtros EPA, que es los procesos de filtración, o en una empresa de, por ejemplo, de depuradora de aguas, ¿sale? Que también es otro ejemplo.
Entonces, que hicieran un trabajo ya un poco más concreto de lo que hemos visto, de los bloques ahora, el 1 no cuenta porque es generalidades, sobre todo los bloques 2 y 3. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo enviar el bloque 3 para que vean lo que queda, que tampoco queda mucho, para que puedan ir preparando su trabajo de este primer bloque grande. ¿Cómo llamarlo? Primer parcial de los 3 primeros bloques, ¿vale? Profa. Que sería su primer trabajo. Entonces, si quieren, pues se los envío. Profa, ¿Sí? ese trabajo, ¿en qué fecha se entregaría? Yo creo que les dejaría 15 días. Hoy estamos a día 8, entonces para el día 22, porque yo calculo que el día 15 yo terminaría este bloque no le falta mucho, no llegan a 30 diapositivas, ¿sale? Entonces este bloque lo terminaríamos y empezaríamos el bloque 4. El bloque 4 ya estamos hablando de que nos ponemos ya en formas de los límites microbianos, ya empezaríamos a hablar de otra cosa. ¿Sale? Pero eso ya lo haríamos el siguiente lunes, 15. Y entonces este trabajo, pues para no dejarles nada más una semana, pues les dejaría 2 semanas. Entonces sería para el día 22 que pudieran entregarme este primer trabajo. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Bueno, por mí está bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que hoy hemos platicado? No, profa, ninguna. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues lo dejaríamos aquí, chicos. Y el próximo lunes 15 nos volveríamos a ver para seguir, les digo, terminar el bloque 3 y empezar ya el bloque 4, que ya son los límites microbianos, pues un poquito viendo precisamente cosas que también ustedes ya han visto, ¿no? O sea, qué son los antibiogramas, cómo se hacen un poquito esas curvas, los ensayos de esterilidad, qué son las endotoxinas, ¿sí? O sea, cosas que ustedes ya también ya las han visto, ¿sí? Profesora, yo tengo una duda. ¿El Sí. trabajo será en equipo o individual? Individual. Los trabajos son individual, de preferencia escritos en computadora y me los envían a mi correo. El correo por el cual les envío yo las diapositivas, pues me envían el trabajo, ¿sale? Ok, gracias. De nada. Entonces, ¿alguna duda más? Bueno, pues Por el entonces momento, les agradezco mucho, chicos, y entonces que tengan buena semana y nos vemos el siguiente lunes. Gracias, profe. Igualmente. Hasta Buen día. luego. Listo, Hasta luego. profesora. Igualmente, Hasta hasta luego. luego. Adiós.